Listo, comunidad contable. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de los impuestos diferidos aplicados directamente a propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Propiedad, planta y equipo. El lenguaje financiero como tal está dentro de la NIC 12, impuestos a las ganancias. Es muy amplio esa norma. Es una de las normas, yo diría, una de las normas más técnicas que existen en el lenguaje financiero como tal. ¿Ok? Entonces, uno como contador financiero tiene que adaptarse de las condiciones que cada país tiene en la legislación tributaria. En este caso, el Servicio de Rentas Internas tiene un artículo innumerado en el reglamento a la ley de régimen tributario, me habla sobre algunos casos que usted puede aplicar el impuesto diferido. Recuerde que el impuesto diferido puede ser un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Y el activo no es otra cosa que es una cuenta por cobrar al SRI. Quiere decir que yo voy a pagar más este año, pero en el futuro voy a poder compensar. Y esto se enlaza a qué? Se enlaza a que dentro de la conciliación tributaria, usted va a tener una partida que se va a llamar gastos no deducibles. Esos gastos no deducibles se dividen en permanentes y temporarios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿está dispuesto a aprender hoy esta parte del impuesto diferido de propiedad, planta y equipo? Dígame si está dispuesto, sí o no, para comenzar. A ver, vamos, vamos, vamos. Saludos a cada uno. Por aquí estamos de Esmeralda, estamos desde Loja. Excelente. ¿Está dispuesto usted realmente a adquirir conocimiento del impuesto diferido aplicable a un rubro muy importante que es la propiedad, planta y equipo? Yo creía que sí, ¿no es cierto? Nosotros como contadores financieros tenemos que realmente estar un paso adelante. Así usted no lo aplique hoy en día. Algún día usted va a subir de nivel, a realmente a trabajar en una empresa que se aplique un impuesto diferido, ¿ok? Entonces, antes de empezar, ¿sí? Les voy a dar algo fundamental, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, no todas las empresas aplican los impuestos diferidos. ¿Por qué? Y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Porque usted puede aprender mucho impuesto diferido, pero no es aplicable. ¿Por qué? Porque primero, régimen RIMPE. Si una sociedad está régimen RIMPE, emprendedor, ¿sí? No se aplica impuestos diferidos, ¿sí? Ojo, no puede usted aplicar impuestos diferidos. Y usted me va a decir, Master, ¿y por qué no se puede aplicar impuestos diferidos? Fácil, porque el RIMPE emprendedor, ¿sí? Va a tributar su impuesto a la renta en base a qué? En base a los ingresos, ingresos brutos como tal. Así le dice la norma. Quiere decir que usted no va a realizar conciliación tributaria. ¿Ok? Usted no va a realizar una conciliación tributaria. Entonces, si usted no va a realizar una conciliación tributaria, no puede aplicar un impuesto diferido. ¿Ok? Entonces, primero, los impuestos diferidos se aplican para las compañías que están a régimen general. ¿Ok? Régimen general. ¿Ok? Para que tengan ustedes en cuenta, ¿no? Mi estimada Gloria, si no estás en el grupo de nosotros, me puedes escribir con todo gusto al 098-622-3937. Este es mi número personal para las personas que quieren asesoría conmigo, quieren saber de cursos privados, ¿sí? Quieren pertenecer a nuestro grupo de ACE, el gratuito, con todo gusto le puedo yo ingresar. Y si usted quiere pertenecer a mi grupo VIP de contadores, tiene un costo de $30 el mes y tiene consultas ilimitadas. ¿Ok?
Perfecto. Ahora, si usted está en el régimen RIMPE general y aplica las normas financieras, ¿sí? Usted tiene que saber que estos impuestos diferidos están relacionados a qué. Primero, están relacionados directamente a algunos parámetros. ¿Por qué? Porque si yo soy régimen general, ¿no? Tendré que declarar un impuesto a la renta, ¿no? Y desde ahí, ¿qué tengo que hacer? Este impuesto a la renta, primero lo vamos a considerar un impuesto a la renta corriente o causado, que es lo que yo prácticamente tengo que establecer mediante los parámetros de la administración tributaria, o sea, el pago del impuesto bajo el 22%, 25%, 28%, ¿no? Ese cálculo para mis estados financieros se va a llamar impuesto a la renta corriente o causado. Hay otro que se va a llamar, ¿qué cosa? Impuesto a la renta diferido. ¿Ok? Diferido. ¿Ok? Entonces va a tener usted dentro del estado de resultados integral, va a tener dos conceptos: impuesto a la renta corriente o causado o impuesto a la renta diferido. En el 101, usted en la parte de abajo, al final, si usted se percata, la administración tributaria le dice como casilleros informativos, dígame usted cuál es su impuesto a la renta corriente y cuál es su impuesto a la renta diferido, ¿no? Es de informativo. Entonces usted le va a desglosar cuál va a ser su parámetro. Ahora, si yo soy régimen general, yo tendré que determinar estos impuestos en base a qué? A una conciliación tributaria, ¿no es cierto? En base a una conciliación tributaria, yo determino mi impuesto a la renta corriente y mi impuesto a la renta diferida. Dentro de la conciliación tributaria, yo tengo que saber el parámetro de los gastos no deducibles. Y estos gastos no deducibles se dividen en permanentes y temporarios. Entonces, cuando yo ya sé establecer el criterio de la administración, el cual me indica que los gastos no deducibles, yo lo tengo que separar en permanentes y temporarios. Yo voy a determinar qué cosa, los parámetros de la aplicación del impuesto diferido. ¿Ok? Los impuestos diferidos no nacen de unos gastos no deducibles permanentes, ¿ok? Van a nacer de los gastos no deducibles temporarios. Entonces, dentro de la conciliación tributaria, usted va a tener gastos no deducibles. ¿Qué cosa? Temporarios. Ahora, estos gastos no deducibles temporarios, usted va a tener dos columnas en el formulario 101, ¿sí? Formulario 101, usted va a tener dos columnas donde usted va a sumar, o sea, va a pagar más impuestos y lo va a considerar como generación, ¿ok? Recuerda, esto está en la conciliación tributaria. Usted va a irse a un parámetro que dice gastos no deducibles temporarios, ¿sí? Gastos no deducibles temporarios, ¿ya? Y va a haber dos columnas, una que dice más generación y otro que dice reversión, ¿sí? Menos, ¿sí? Reversión, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo voy a considerar mis impuestos diferidos. Aquí, en estas dos columnas, voy a considerar mis impuestos diferidos como tal. ¿Ok? Esto va a ser el parámetro en el cual yo voy a poner mis impuestos diferidos. ¿Ok? Entonces es aquí donde yo tengo que saber
¿Qué me dice la administración tributaria para yo poder determinar mis impuestos diferidos? Porque si yo me voy a la NIC 12, recuerde que los impuestos diferidos están en la NIC 12, ¿ok? Ese es el lenguaje financiero, pero yo tengo que en la parte de acá ver qué cosa, el artículo enumerado, ¿no es cierto?, del reglamento. Ahí me habla las condiciones donde la administración tributaria me dice, oiga, solamente en estos casos usted puede aplicar impuestos diferidos, ¿ok? Usted no puede aplicar de una norma general todos los casos. No se puede, ¿por qué? Porque las leyes tributarias en el Ecuador no le permiten, ¿ok? A lo mejor usted maneja contabilidades de Perú, de otros países que aplican este lenguaje como tal, y ellos sí van a aplicar en ciertos criterios, van a aplicar qué cosa, un impuesto diferido, ¿ok? Pero yo no tengo que hacerlo de esa manera, ¿sí? Tengo que hacerlo obviamente de la parte de mis leyes tributarias. Perfecto. Bien, para que usted tenga en cuenta. Ahora sí, vamos a ir. Ya con estos parámetros, yo voy a saber diferenciar mis impuestos diferidos cuando me toca ponerlo en mi conciliación tributaria y tendré que pagar más impuestos, voy a ponerlo en la generación. Y en reversión quiere decir cuando me toque ahora sí pagar menos impuesto a la renta en base a mis impuestos diferidos. En otras palabras, digamos usted que diga unas palabras adornadas en el lenguaje financiero a la palabra morocha que todos conocemos, quiere decir que un impuesto diferido es algo que me hace pagar la norma tributaria, me hace pagar más hoy. Por lo tanto, ese valor que pago de más, yo lo voy a contabilizar como una cuenta por cobrar. Por eso esa cuenta por cobrar lo vamos a identificar como un activo por impuesto diferido. Y después, en el transcurso del tiempo, voy a pagar menos impuesto diferido. ¿Por qué? Porque ya voy a reversarlo. Lo voy a considerar como un gasto no deducible temporario, pero lo voy a reversar. Perfecto, muy bien. Es, ojo, esta es una de las normas, pero yo diría una de las normas más técnicas que existe a nivel mundial. Por eso es un poquito complicado que usted como contador sepa realmente el paso a paso de la aplicación de todas estas normas como tal. Entonces, lo que tenemos que prepararnos es lo que la norma tributaria me indica que cuáles son esos conceptos que aplican el reconocimiento del impuesto diferido. Y el día de hoy te voy a explicar qué cosa, la parte del reconocimiento en la parte de un rubro importante que es propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo que está dentro de las normas, la NIC 16, el reconocimiento, entonces en base a eso voy a verificar la ley tributaria. ¿Ok? Entonces, ¿estamos preparados para subir de nivel, sí o no? A ver, dígame usted. Quiero ver sus comentarios. A ver, vamos, vamos. Si no está tan preparado, no seguimos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora, mire aquí lo que me dice la normativa. La normativa me dice en el artículo de impuestos diferidos, me dice, y esto fue uno de los artículos que la administración los puso en el año 2023. O sea, ya llevamos prácticamente 2 años para aplicar este impuesto diferido en la propiedad, planta y equipo. ¿Qué le dice aquí? Le dice que la diferencia, mire aquí, le dice que la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación, conforme lo establecido en el presente reglamento, deberá ser considerado como un gasto no deducible. Mira, se debe considerar como no deducible. Sin embargo,
se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, ¿ok? El cual deberá ser utilizado a partir del periodo fiscal siguiente al que finalice la vida útil establecida financieramente. El uso de dicho impuesto diferido deberá ser distribuido de manera uniforme durante los años restantes de la vida útil conforme a lo establecido en el presente reglamento. Entonces, este literal que me habla el artículo enumerado me da la oportunidad de aplicar un impuesto diferido a todo el rubro de propiedad, planta y equipo. Entonces, entendiéndose eso, yo tengo que saber, escúchese bien, tengo que saber primero, porque muchas personas dicen, es que el SRI me determina la vida útil de mis activos, y no es así. Ojo, cuando yo leo la ley de régimen tributario interno en su artículo 10, deducibilidad de los gastos, ¿qué me dice? Me dice que los gastos de los activos fijos como tal tendrán un límite máximo para que sea deducible, ¿no? No le dice que esa, esa vida útil de esas propiedades que usted lo tiene que depreciar. Por ejemplo, vehículos 5 años, edificio 20 años, maquinaria 10 años. No le dice, solamente le dice que prácticamente usted tendrá un límite para que el gasto sea deducible. ¿Ok? Quiere decir que, en otras palabras, si usted toma la decisión de depreciarlo a una vida útil menor, esa diferencia va a ser un gasto no deducible. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si usted hace lo contrario? Miren, por ejemplo, se compra un vehículo y usted establece una vida útil de 8 años. Yo le pregunto a usted, en ese caso, ¿la depreciación sería gasto no deducible, sí o no? ¿Qué me dice usted? ¿Ah? ¿Qué me dice usted? El límite, el SRI me dice que el vehículo es hasta 5 años, pero yo financieramente en mi contabilidad lo especifico que ese vehículo lo voy a depreciar a 8 años. Mira, a 8 años. Entonces, en ese caso, ¿debería de considerar gastos no deducibles, sí o no? ¿Ah? No, ¿no es cierto? No puedo considerar porque mi depreciación va a ser más amplia, por lo tanto el gasto va a disminuir. Yo no tengo un gasto no deducible, tampoco voy a generar un impuesto diferido, ¿ok? Entonces, ¿cuándo genero un impuesto diferido? Cuando yo deprecio cuando yo deprecio un activo, un activo menos al límite establecido del SRI. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo del vehículo. El vehículo me dice que el límite de la deducibilidad es hasta 5 años. Entonces, financieramente dentro de la empresa establezco que ese vehículo me va a durar 3 años. O sea, voy a utilizar de manera tributaria, estaría utilizando una depreciación acelerada. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico una depreciación en términos tributarios, depreciación acelerada, la administración tributaria le dice, ¿qué le dice? Le dice, oiga, usted ese gasto que se superó del límite establecido, usted lo tendrá que considerar como un gasto no deducible. Pero ese gasto no deducible, usted lo va a considerar como una diferencia temporaria. O sea, al principio voy a pagar más impuestos, pero después el tercer año voy a pagar menos impuestos. Ese es el objetivo del SRI, poderle decir al contribuyente, ¿no es cierto?, que usted puede aplicar un impuesto diferido, pero me tendrás que pagar más
esos años que te pasaste en la depreciación, esos años que determinaste una depreciación tributariamente se llama acelerada, ¿ok? Recuerde que la vida útil usted la establece no en base a la parte tributaria, sino a la base financiera. ¿Y quién podría decirme? Bueno, el proveedor que me está vendiendo dicha propiedad me puede indicar la vida útil. A lo mejor un perito calificado me puede establecer una vida útil de ese bien como tal. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, ya tengo clarísimo la idea y ahora sí voy a hacer el ejemplo como tal. En este ejemplo yo estoy considerando qué cosa? Estoy considerando una maquinaria. Mire, y la empresa, ¿sí? La empresa decide que esa maquinaria se deprecia 5 años. ¿Ok? ¿Estaría bien financieramente? Sí, estaría bien financieramente, porque la empresa lo determina de acuerdo a la ficha técnica del proveedor que me dice, oye, esa máquina es tecnológica, esa máquina solamente te va a durar 5 años. ¿Ok? Pero aquí viene la diferencia. ¿Por qué? Porque en términos financieros estaría bien, pero en términos tributarios estaría, ¿qué cosa? Considerando una depreciación acelerada. Por lo cual, yo tengo que determinar qué, qué parámetros de la deducibilidad sería lo correcto tributariamente. Tributariamente me dice que esa maquinaria lo debiste de depreciar a 10 años. Por razón, a 10 años. Quiere decir que si yo comparo la depreciación que mandé al gasto, ¿no es cierto? Por cada año, ¿cuánto mandé? Mandé $30,000 por cada año al resultado. ¿Ok? Tributariamente le dice, oiga, usted debió de mandar $15,000 al gasto, nada más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Usted tendrá que considerar, dentro de la conciliación tributaria, tendrá que considerar un gasto no deducible temporario. O sea, lo que yo mandé al gasto, $30,000, ¿no es cierto? Menos los $15,000 que me dice la administración que son deducibles, la diferencia yo lo voy a considerar como gasto no deducible por los 5 años. O sea, 5 años voy a pagar más impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque lo voy a considerar como un gasto no deducible temporario. Por los 5 primeros años tendré que pagar más impuestos. Y luego del quinto año, bueno, luego del quinto año tendré que considerarlo también como un gasto no deducible temporario, pero ya no lo pongo en la columna de generación, sino lo voy a poner en la columna de reversión. ¿Sí ve? En la columna de reversión lo voy a poner. Perfecto. Quiere decir que a partir del sexto año voy a comenzar a pagar menos impuesto a la renta. Al final estoy pagando lo justo, lo que le corresponde al SRI. ¿Ok? Por eso es que se llama esta norma impuesto diferido o impuesto a las ganancias, como es la normativa financiera. Por lo tanto, el impuesto diferido, ¿cómo lo vamos a calcular? Eso lo vamos a calcular de acuerdo a su tarifa del impuesto a la renta. Ojo, de acuerdo a su tarifa del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque no todas las sociedades van a pagar un 25%. Puede ser que a lo mejor su empresa pague un 22%, puede ser que su empresa pague un 28%. Por lo tanto, el impuesto diferido va a estar determinado de acuerdo a la tasa del impuesto a la renta que la sociedad pague. ¿No? Que la sociedad pague. En este caso, en este ejemplo, estoy poniendo de que la sociedad tiene una tarifa del impuesto a la renta del 25%. Por lo cual, mi asiento contable para registrar el activo por impuesto diferido lo voy a sacar en base a qué? En base a ese gasto no deducible
por el 25%. Y eso lo voy a poner en mi conciliación tributaria. ¿Ok? Ese valor se va a repetir por los 5 primeros años. ¿Sí? Ese valor se va a repetir por los 5 primeros años. Quiere decir que en mi contabilidad, ojo, porque esto también afecta mi contabilidad y en la parte de pago de impuestos. En la parte de pago de impuestos va a estar dentro de la conciliación tributaria, donde usted va a poner un rubro que dice gastos no deducibles temporarios en generación, en la columna de generación. Perfecto. Mis asientos contables, ¿cómo sería? Voy a reconocer qué cosa, una cuenta por cobrar al fisco, ¿sí? Una cuenta por cobrar al fisco. ¿Cómo lo voy a identificar? Como un activo por impuesto diferido, ¿no? Contra una cuenta que le vamos a llamar ingresos por impuesto diferido, ¿ok? Aquí hay que tener en cuenta, porque hay algunos criterios, ¿no? Y eso ya depende de usted, ¿ya? Ya depende de usted, ¿por qué? Porque hay colegas que dicen, no, yo solamente voy a manejar una cuenta que se llame gaste por impuesto diferido. Así sea deudor o acreedor, yo lo voy a manejar de esa manera. Bueno, ese es su criterio como tal. Pero yo mejor le sugiero que lo mantengamos de acuerdo a la naturaleza de las cuentas. Pues, ¿no? Si en este caso estamos hablando que ese impuesto diferido está en el acreedor, lo voy a llamar como un ingreso. Y cuando hago la reversión, ya sería un gasto, lo voy a llamar como su cuenta, gasto de impuesto diferido, ¿no? De esa manera, usted tiene esa condición que el ingreso y el gasto también va en la parte del resultado, aumentando o disminuyendo la utilidad. ¿Ok? Este asiento contable usted tendrá que hacerlo cada año. ¿Por qué lapso? Por 5 años. Acuérdese que son 5 años lo que yo voy a pagar más impuestos, ¿no? Aquí voy a pagar más impuestos por los 5 años. Este asiento contable va a ser igualito. Por los 5 años voy a hacerlo igualito. Cada año voy a establecer el mismo lineamiento. ¿Ok? Aquí yo también tengo que considerar algo. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana el gobierno puede establecer una disminución en el pago de impuesto a la renta o un aumento. Bueno, en ese caso, ¿cómo hago? Bueno, en ese caso, ese ajuste lo voy a determinar siempre al final cuando ya queda en cero esa cuenta de activo por impuesto diferido, ¿sí? Ese ajuste del porcentaje de cambio si hubiere cambio en la tarifa del impuesto a la renta, ¿ok? Perfecto, miren, entonces, por 5 años, en este caso, voy a pagar más impuestos, ¿ok? Pero esta norma me dice que debo de pagar lo justo, ¿no es cierto? Y para pagar lo justo quiere decir que ya los 5 primeros años el SRI me castigó, pero después del quinto año, ahora sí, yo voy a reversarlos. Miren, ahora sí yo voy a reversar. Voy a pagar menos impuesto a la renta. Entonces, mi asiento contable va a ser ¿qué cosa? Identificar el gasto por impuesto diferido contra el activo por impuesto diferido. Miren, ya el activo por impuesto diferido paulatinamente me va a quedar en cero. O sea, al término de los 10 años me tiene que quedar en cero. ¿Sí ven? Me tiene que quedar en cero. Entonces, en este caso, estoy haciendo la reversión. Y usted me dice, Máster, ¿y en mi conciliación tributaria cómo reverso? Fácil. Vas a irte a la columna donde dice conciliación tributaria. Más abajo dice gastos no deducibles temporarios. En ese rubro vas a identificar propiedad, planta y equipo, ¿ok? Y ahí vas a poner en la segunda columna, en esa columna que dice reversión. Esa columna de reversión
va a disminuir tu base imponible. Por lo tanto, si disminuye tu base imponible, cuando haga el cálculo del impuesto de la renta, vas a pagar menos impuestos. Al final, terminas pagando lo que corresponde al servicio de renta interna. Ni menos ni más. ¿Ok? Ese es el objetivo del impuesto a la renta diferido como tal. Mira, entonces, de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla, yo puedo identificar una norma financiera con una parte de la ley tributaria que me dice solamente en estos casos puedo aplicar. Ojo, no en todos los casos. Si yo me voy a leer el artículo numerado, son algunos literales y no en todos los casos se aplica el impuesto diferido como tal. ¿Perfecto? Miren lo importante. Esto a nivel general nos ayuda a poder plasmar razonablemente mis estados financieros, reconociendo qué cosa, reconociendo aquellos activos dentro de la empresa, esos recursos controlados, y reconociendo la utilidad que se le pague al accionista como tal. Perfecto. Miren lo importante. Así que comunidad contable, les invito, vamos a lanzar un curso donde te voy a enseñar los registros de todas las operaciones, tanto contables y tributarias, para este día sábado 7 de junio. Mira, sábado 7 de junio, de 9 a 12 del día. Este curso tiene un costo de $30. Te puedes inscribir ahora. Me puedes mandar un mensaje al 098-622-3937 y con todo gusto te voy a compartir el temario. ¿Sí? Haz una inversión que te va a ayudar a subir tu nivel profesional como tal, para que sepas realmente registrar todas esas operaciones que a lo mejor nunca lo has hecho. Aquí tienes la oportunidad de plasmar ese conocimiento teórico que tienes a lo práctico, a lo que se aplica en la realidad dentro de las empresas. ¿Ok? Si estás interesado, mira que todavía falta más de una semana, te puedes inscribir con tiempo, ya estamos cerca de la quincena, no te vayas a gastar la plata. Y para aquellas personas que realmente quieren ya salir de ese mundo ya he cogido más de todos sus cursos, pero quieres ya realmente trascender en la vida profesional, recuerde que nosotros tenemos este diplomado, es el tercer diplomado que lanza la Academia Contable ASEC. Comenzamos el 5 de junio. Miren, estamos a 6 días prácticamente, ¿no? Este diplomado tiene el contenido de 100 horas totalmente prácticas, se entrega el certificado, se entrega el material, todas las clases son grabadas. Si estás interesado, mándame un mensajito, te mando el contenido, ¿sí? Que es bastante para que tú puedas analizarlo y tomar acción, ¿ok? Tienes que tomar acción. Recuerda que te puedes escribir con $50, ¿sí? Y puedes pagar con tarjeta de crédito con el mismo precio. Así que tengan en cuenta para esas personas que quieran realmente subir de nivel, quieran aprender y sobre todo lo que se aplica a la realidad de las empresas como tal, ¿sí? Aquí vamos a casos prácticos. No te voy a enseñar teoría como tal, porque la teoría está en las normas como tal. Sí, si es importante indicarte en qué norma está, por supuesto, claro que te lo voy a indicar, pero lo que damos énfasis a que usted pueda aplicar correctamente y presentar los estados financieros razonablemente, con un lenguaje financiero y aplicando las normas tributarias actualizadas, ¿ok? Si usted quiere una asesoría personalizada conmigo, tenemos la herramienta por Zoom. Esto tiene el costo de $30 la hora o fracción de hora. Si quieres pertenecer a un grupo de VIP de contadores donde yo te voy a contestar todas tus consultas ilimitadamente, tiene un costo de $30 el mes, ¿no? Si usted quiere buscar un buen auditor calificado por la super de compañías, te mandamos la propuesta, me mandas un mensaje y con todo gusto te puedo ayudar. Si quieres un sistema de facturación con la firma electrónica incluida, con mucho gusto
te podemos brindar. Es más, si tú quieres acceder, aquí tienes el código de descuento. Trabajamos con la empresa Ecuafa. Y por último, comunidad contable. Mira, este curso no te lo pierdas el sábado 7 de junio. Sí, 3 horas totalmente práctico donde vamos a compartir todos los registros contables desde el inicio hasta el final, aplicando la parte tributaria. ¿Ok? Este tiene una inversión de $30. Mañana cobras. Así que no te la gastes. Invierte en tus conocimientos. ¿Ok? Listo. Les quedo muy agradecido esperando que realmente haya servido estos minutos de transmisión. ¿No es cierto? Que no los hago todos los días, pero cuando realmente tengo el tiempo y pueda yo ofrecer a cada uno de ustedes un granito de conocimiento, bienvenido. Espero sus comentarios, me puedes escribir al 098-622-3937 con todo gusto. Máster, quiero que explique este tema. Perfecto, lo tendré en consideración para las próximas capacitaciones, ¿ok? Que tengan un excelente día, muy bendecidos a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.